El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Ya saben, amigas y amigos, cada 8 días platicamos aquí sobre un tema importante para nosotros como sociedad. La mesa de análisis social el día de hoy habla acerca de este fenómeno que estamos viviendo en Querétaro. ¿Cuándo ustedes recuerdan que se hubieran vivido temperaturas como las que hemos tenido a lo largo de estos días? Si bien alguien me había comentado, sí es cierto, hace 2 o 3 años se vivieron un día de 36, 37 grados, sí es cierto, pero no como lo hemos tenido que toda una semana y lo que nos falta todavía por vivir en este incremento en los termómetros. Pero lógicamente esto puede traer riesgos para la salud. Para hablar de ellos y cómo evitarlos, es que hemos organizado esta mesa el día de hoy. Le agradezco enormemente a Ernesto Arroy Zurita, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. Buenos días, Ángel. Buenos días, Benjamín. A sus órdenes. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Ernesto. Benjamín Arriaga Ruiz es médico supervisor de hospitales del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro. ¿Cómo estás, Benjamín? Qué gusto recibirte. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tendremos enseguida al responsable del Reglamento Sanitario Internacional en Querétaro. Está en el proceso de conectarse y enseguida conversaremos con él. Ernesto, pues la verdad es que hemos tenido unos calores impresionantes, decía yo ahorita en la introducción, que si bien en algún momento de manera esporádica se han vivido 1 o máximo 2 días con temperaturas superiores a los 35 grados en Querétaro, la verdad es que son muy esporádicos. Pero yo no recuerdo en los últimos años una jornada de calor que haya durado una semana con temperaturas superiores a los 30 aquí en Querétaro. Y esto puede traer afectaciones de salud. Es correcto. Esta constante cuando se extienden estas temporadas de calor, también lo que vamos teniendo es agotamiento crónico en las personas. Es decir, no es lo mismo enfrentarse a un momento de temperatura, un día o 2 días, que estar continuamente ya trabajando diario, exponiéndose diario a estas temperaturas durante 1 o 2 semanas, va generando cansancio, agotamiento, y eso vuelve más vulnerable a las personas a situaciones de salud, a golpes de calor precisamente. Así que, sí está complicado porque, como dices, ya la acumulación de altas temperaturas durante varios días, a lo mejor una persona que tiene un problema de salud, a lo mejor una persona de la tercera edad, soporta 1 o 2 días, pero ya después de varios, esto se vuelve un riesgo más importante. Benjamín, platicar contigo precisamente acerca de estos riesgos y cuáles son los grupos más vulnerables. Sí, bueno, a final de cuentas, el golpe de calor es uno de los principales problemas con estas temperaturas tan extremas. Y pues como siempre vamos a tener grupos que son más vulnerables, ¿no? Los grupos etarios que son del principio y del final. Entonces a los pequeños y a los adultos son los que más gente les va a generar problemas. Así que a tener mucho cuidado con ello. Ernesto, se refiere Benjamín al tema de los golpes de calor, pero para muchos de nosotros no queda claro cuáles son los síntomas o qué los puede detonar. Bien, pues bueno, el golpe de calor en realidad se manifiesta en el cuerpo, es una acumulación de la temperatura, pero esto genera varias situaciones metabólicas en el cuerpo, es decir, el cuerpo sufre varias situaciones que van provocando que se deshidrate, que aumente la temperatura, que vayan cambiando el comportamiento del cuerpo. Entonces, lo que vamos a ir reflejando son los efectos precisamente de estos cambios metabólicos del cuerpo. Vamos a ir sintiendo mareos, cansancio, visión borrosa, agotamiento crónico. Entonces, lo que tenemos que poner atención es a esos síntomas. Esos son muy importantes identificar, no subestimarlos, porque son los que nos van a dar idea de que algo está sucediendo. Y una vez que se presentan, pues es muy rápido que se puede presentar una situación peligrosa para la persona que le puede llevar incluso a poner en riesgo su vida de manera muy rápida. Entonces, hay que ir poniendo atención a todos estos elementos que parecen a veces como que normal, nada más algunos malestares, pero que en estas altas temperaturas rápido se pueden convertir en una situación complicada o grave.
Y es que precisamente eso es lo que hemos venido percibiendo. Muchas personas no atienden a estos síntomas que ya está generando el cuerpo nos avisa, oye, algo está saliéndose de control, pero luego no hacemos caso y entonces pues terminamos sumamente afectados, Benjamín. ¿Cómo reconocer estos síntomas en uno mismo, pero también a lo mejor en los hijos o en las personas de la tercera edad? Sí, pues vamos a tener varios síntomas, digamos, cardinales y otros que son un poquito más inespecíficos. Generalmente vamos a tener el antecedente de la exposición a calor, el cual puede ser que haya subido súbitamente, o puede ser este calor como el de la temporada que lo tenemos permanentemente por grandes momentos. Vamos a ver a las personas que sufren este problema con una sudoración excesiva. Generalmente vamos a tener una piel pálida, vamos a notarla húmeda, pero la sensación de las personas que tienen este problema van a sentir un sofocamiento como tal. En forma inicial pueden tener sed intensa, resequedad de la boca, pueden empezar a sentir calambres musculares, como comentaban hace rato, agotamiento, cansancio, debilidad, pero ya en más avanzados puede haber dolor de estómago, ya náusea, vómito, irritabilidad, sobre todo en los menores de edad, y dolor de cabeza, y puede llegar justamente a desencadenar en un desmayo. Y la característica principal, la temperatura corporal por arriba de 39 grados. Uh-huh. Aquí el problema que yo percibo es que a veces empezamos a tener, ya después de estar un tiempo en el sol o en un ambiente de calor o hasta haciendo ejercicio, hay gente que a mí me sorprendió el día de ayer, la verdad es que ayer no, el viernes que teníamos nuestro control remoto de esta primera emisión. Ya ustedes lo recordarán, estuvimos en el Instituto Juan Pablo II, me tocó ver a las 9 de la mañana con 40 minutos y además ya estaba haciendo mucho calor y el sol ya estaba intenso en ese momento. Un joven pasó ahí frente a nosotros haciendo ejercicio y corriendo, y entonces yo dije, híjole, pues la verdad es que pues es preocupante, porque si bien todavía el calor no está a los niveles que estará a las 2 de la tarde, pues yo me la pensaría para hacer ejercicio a esta hora de la mañana, que el sol ya va subiendo y en ese momento ya la temperatura andaba por los 20, 22 grados. Déjenme saludar también esta mañana a José Hernández Puga, el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estamos, José? Qué gusto recibirte esta mañana y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio para poder hablar de este tema tan importante. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Hablamos acerca de este fenómeno que se da, uno de los fenómenos graves para la salud, que es el golpe de calor, y el hecho de que pues ustedes, los especialistas, recomiendan pues no estar demasiado tiempo en el sol, o inclusive pues no hacer ejercicio durante momentos donde las temperaturas se estén elevando, y hacía yo la referencia de este joven que pasó ahí frente a nosotros pues haciendo ejercicio. Yo dije, oye, a ver si no le resulta en una complicación de salud. Y es que, José, reitero, el tema del golpe de calor me parece a mí que también se da de una manera muy rápida, de una manera muy peligrosa, porque puede incluir hasta fallas en varios órganos del cuerpo, y si no se atiende rápidamente puede conducir inclusive hasta la muerte, José. Efectivamente, sí, este tipo de patología se puede presentar de forma súbita. La persona, sobre todo cuando son menores de 5 años o mayores de 65 años, las personas de esa edad difícilmente perciben los síntomas de deshidratación, ¿no? Cierto. Incluso las personas que están fuera de ese rango de edad, sí se da, como en este caso la persona que está haciendo ejercicio, que está expuesto a una fuente de calor natural, que es el sol, que está sudando profusamente por la actividad física, pues puede esto darse en cuestión de minutos, no va a progresar en cuestión de horas para que él se pueda dar cuenta, ¿no? Entonces, la importancia justamente de las medidas preventivas es justamente evitar salir o exponerse innecesariamente al sol, y cuando estamos haciendo ejercicio, pues tratar de estarnos hidratando constantemente para disminuir la probabilidad de que esto suceda. Y claro, pues no hacerlo al rayo del sol si sabemos que eso puede ser causa a lo mejor de un problema de salud. El tema que ha dicho José me parece que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los niños, a veces nosotros como adultos, y seguramente hemos hecho esto en alguna ocasión sin saber lo grave que puede ser, vamos por el niño o la niña a la escuela y entonces lo dejamos en el coche, que de por sí el coche ya viene caliente porque a lo mejor nos bajamos por los pequeños a recibirlos ahí en la puerta de la escuela, y entonces subimos los vidrios del coche
a lo mejor pues nos vamos a entretener 5 minutitos en lo que nos lo reciben y ya el coche se calentó, se convirtió en un horno. Nos volvemos a subir al coche, el coche ya va caliente, pero el tema es que, híjole, se me olvidó que tengo que llevar tortillas, entonces, ¿sabes qué? O tengo que llevar refresco, lo que sea. Me paro en la tienda de conveniencia, mis niños no se me bajen, ahorita regreso, no me voy a tardar nada. Entonces uno piensa que efectivamente aquello será cosa de un instante. Para evitar alguna bronca le subimos los vidrios para que no vaya a llegar alguien y les vaya a hacer algo a los críos. Y entonces, pues resulta que antes de nosotros se nos adelantó una señora que quiere que le ponga crédito al celular, el señor que va a pagar el recibo de la luz y aprovechó y el del agua y el del cable también. O sea, lo que era nada más una bajadita de 2 minutos se convirtió en algo de 10 o 12 minutos y los niños están metidos ahí en el coche y pueden justamente acusar una ola de calor. Los niños es más complicado porque no saben decirte qué es lo que les está pasando y a lo mejor si ya están encerrados ahí en el coche, pues los metimos en un auténtico horno, Ernesto, y esto puede ser peligrosísimo sobre todo para ellos. Es correcto. Tenemos que pensar, como bien comentaba el doctor, en todas las personas vulnerables. Tenemos varios grupos que están más expuestos. No solamente son los menores de edad, las personas que tienen alguna enfermedad, ya sea crónica o temporal, también su cuerpo no tiene la misma capacidad de reaccionar igual que en condiciones normales. Pero también hay otras personas vulnerables, las que tienen que trabajar expuestas al sol, también tienen que planear sus actividades. Pensamos luego en las personas que pueden planear o prevenir sus actividades de ejercicio, pero hay quienes tienen que realizar de cualquier manera sus actividades. Claro. Y también tienen que prever esas condiciones. Entonces, si vamos a salir con la mascota, si vamos a salir con los hijos, con los abuelitos, o vamos a salir a trabajar, hay que planear todo el día en estas condiciones. Este tema es bien importante. Hay muchas personas que, dada la condición de su trabajo, pues sí tienen que, no sé, caminar en el sol y a veces no toman las precauciones necesarias y luego vemos a mucha gente que termina convertida en auténticos camarones rojos, porque obviamente se quemaron por la presencia del sol o inclusive estuvieron, decía yo en la mañana, hablaba del tema de la resolana, estuvieron a lo mejor en la sombrita, como se dice coloquialmente, pero están a un lado de una plancha de concreto, de la banqueta, y obviamente los rayos del sol pues rebotan y terminan quemándonos de todos modos, y a veces no nos damos cuenta de este tipo de asuntos, Benjamín. Es así, ¿verdad, mi estimado Benjamín? Que a veces no medimos los temas con, por ejemplo, la resolana o con el hecho de estar demasiado tiempo expuestos ahí al rayo del sol, aunque estemos en la sombra, que puedan rebotar estos rayos UV. En efecto, hay un detalle con el golpe de calor. Hay dos tipos, que es uno, el activo, que es como comentabas hace ratito, cuando estamos haciendo alguna actividad que evidentemente va a elevar la temperatura, si estamos sometidos a una situación climática como la actual, pues vamos a presentar esas alteraciones, aunque más rápidamente vamos a poder revertirlas. Y muy frecuentemente esto no tiene gran impacto en la salud, es muy baja la letalidad, de un 5% aproximadamente. En cambio, ese golpe de calor pasivo que justamente se da con esos cambios tan drásticos de temperatura, y ahorita que platicaba lo del coche, es cierto, muchas veces estamos en temperatura ambiente climática de 20 y tantos grados, y sin embargo en el carro, al momento de que cerramos, rápidamente puede subir a más de 40 grados. Entonces sí es una situación que debemos de tener mucho cuidado, eso de dejar a cualquier persona o ser vivo dentro de un carro, claro, en una habitación cerrada, etc. Hay que tener muy presente esta consideración del cambio drástico, que muy frecuentemente ni siquiera tiene que ver con la temperatura exterior. Entonces, se puede dar en forma súbita, así hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, tienes toda la razón. Y qué bueno que dijiste, Benjamín, el tema de cualquier ser vivo, porque a veces pensamos evidentemente en nuestros niños, en nuestros abuelos, pero a veces dejar dentro de un coche a una mascota, que además por sus condiciones corporales, pues a lo mejor tienen son animalitos peludos, etcétera, etcétera, y tenerlos inclusive a temperatura ambiente, no solamente con los calores que estamos viviendo estos días, sino a lo mejor a una temperatura de 25, 26 grados, ya es suficientemente
alta la temperatura para ellos y pueden experimentar también estos problemas y complicaciones de salud. Claro, esta mesa está orientada a los seres humanos, pero también pues nuestras mascotas pueden vivir estos graves golpes de calor, mi estimado José. Es correcto. Así es. Sí, de hecho, una de las precauciones es justamente, ¿no? Evitar que tanto niños, adultos, personas de la tercera edad, incluso plantas, animales, estén expuestos solamente a una fuente que puedan ellos responder adecuadamente. Eso es muy importante, ya lo mencionabas tú. Ahorita estamos hablando del espectro, digamos, visible de la luz, de la radiación solar, pero también existen otros espectros, como el que tú comentas, ¿no? La radiación ultravioleta, que también pueden causar daños a la salud, ¿no? No solamente en la superficie de la piel, sino también en las células que se encuentran en las capas inferiores, y esto pues puede causar no solamente problemas agudos, sino también problemas crónicos a futuro, que incluso lesiones crónicas de piel, incluso hablamos del espectro de cáncer en piel, pues también en esta temporada aumenta esa frecuencia, ¿no? Entonces, pues estar al pendiente de que todos tengan la cantidad suficiente de líquidos durante el día, tanto, digamos, el consumo basal, que nosotros lo consideramos de forma general 30 mililitros por kilogramo de peso, para, digamos, estar bien durante el día, pero a eso hay que agregarle también el volumen de agua que se va a consumir cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nos exponemos a una fuente de calor, como tú lo mencionabas, durante el viaje o trayecto en el auto, cuando entramos en una zona que no está bien ventilada. Todos esos movimientos pues van a requerir que aumentemos el consumo de líquidos y también de electrolitos. También una de las fuentes que podemos utilizar de forma emergente pues son los electrolitos orales a través de los sobres en polvo. Qué bueno que lo mencionas, José. Ernesto, ¿es recomendable que utilicemos como vía de hidratación, además del agua natural, estos electrolitos que ahora se han vuelto muy famosos y que los vemos pues con mucha frecuencia ya en las tiendas de conveniencia, en los autoservicios? ¿Vale la pena dárselos a nuestros hijos y abuelos? Bueno, en este caso, el consumo de estos sustancias, estos electrolitos, tiene que estar supervisada por un médico. Cada persona y cada nivel de edad tiene diferentes capacidades de absorción y diferentes necesidades de acuerdo a su actividad. En algunos casos, los menores de edad no tienen tanta capacidad para recibir esta cantidad de minerales, entonces se tiene que evaluar si su actividad física, si sus condiciones de salud son adecuadas. Entonces, son productos buenos siempre y cuando se estén suministrando por alguien que los supervise y les den las cantidades apropiadas, porque si no, los excesos también pueden generar algunas complicaciones. Entonces, asesórense con un médico para ver que su actividad vaya compensada o se pueda compensar con este tipo de productos o con algún otro, pero sí hay que tener cuidado con algunos de estos productos. Bien, muchas gracias. Benjamín, hablábamos acerca, decía José, el tema pues de la exposición a los rayos solares y el hecho de que si no estamos bien cuidados, esto puede generar graves problemas de salud, sobre todo pues hasta algún tipo de cánceres cutáneos. Y me pasa con mucha frecuencia que hay gente que me dice, es que yo antes nunca había oído eso de que hay que ponerse bloqueadores solares, eso en mis épocas ni se usaba. Pues sí, no más que lo que yo digo es que tampoco teníamos esta radiación solar tan intensa como la que se vive en la actualidad. Las circunstancias climáticas, etcétera, etcétera, hacen que el sol sea hoy más dañino para todos. Sí, a final de cuentas las condiciones se han cambiado efectivamente. A lo mejor antes era una forma diferente de vida, pero cosas tan elementales desde el tipo de productos químicos que utilizamos para el cuidado diario, la deforestación, los cambios climatológicos que son evidentes en nuestra sociedad, pues sí nos han hecho cambiar el medio y también, por supuesto, la sensibilidad que tenemos. Sí es recomendable el protegernos de esa exposición. ¿Qué tipo de productos utilizar, mi estimado Benjamín? Sobre todo, reitero, para las personas de la tercera edad que luego son los más reticentes, a lo mejor los niños, pues yo como mamá, yo como papá tengo ahí el bloqueador y se lo aplico a los chiquitos y ellos ya saben cómo utilizarlo, pero luego los abuelos son bien reticentes a ponerse este tipo de cremas y protecciones. Sí, en efecto. Lo ideal es tener una
cubierta local que nos proteja la piel. O sea, definitivamente que un bloqueador es lo más indicado. Sin embargo, bueno, también podemos tener medidas adicionales como el hecho de una sombra portátil, es decir, una visera, una gorra, Okay. un parasol que nos pueda estar permitiendo manejar un poquito esta continua radiación. Por supuesto, tratar de evitar la exposición prolongada, sin embargo, bueno, muchas actividades obligan a la necesidad de exponernos, pero también tenemos esa opción de una protección, una sombra portátil, insisto mucho, una sombrilla, una gorra, un parasol, para que podamos tener esa protección. Perfecto. Pues José, preguntarte también cuáles, ante qué circunstancias, vamos a decirlo así, deberíamos encender las alertas y acudir inmediatamente con el médico si lo vemos con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Sí, mira, lo primero es que si nosotros detectamos, hablando ya del espectro del golpe de calor, nosotros detectamos que la persona, a pesar de las condiciones ambientales, que hay un calor intenso, a pesar de eso ya no está sudando, si vemos que tiene algún cambio de comportamiento, que sea una persona que se empiece a agitar mucho o incluso que cambie un comportamiento muy sedado, eso nos puede alertar a que nosotros debamos de acudir a valoración médica. No obstante, siempre nosotros recomendamos estar al pendiente de que la persona cumpla con las actividades que estaban programadas en tiempo, que no haya cambios de comportamiento, para que nosotros podamos dar esta atención. Ya te lo mencionaba anteriormente, no siempre se puede tener esta sintomatología, digamos, vigilada, porque hay personas que no la manifiestan. Claro. Hay personas, como te lo comentaba, que por sus condiciones físicas, ya lo comentaba también el doctor, que hay patologías que favorecen a que esto pues se dé en cuestión de minutos, ¿no? Si tenemos una persona que tiene alteraciones de la función renal, que está tomando ciertos medicamentos, no siempre nos van a dar estos síntomas, ¿no? Entonces, lo ideal es sí estar al pendiente de cualquier cambio en comportamiento, identificar si una persona, a pesar del calor, ya no está sudando, que tenga la piel seca, la boca seca, los bebés en el caso de los menores de 3 años, pues que estén llorando y que no haya lágrimas. Todos esos son datos que nos pueden alertar a que la persona está ya en un estado de deshidratación moderado o grave y que pues que pueda proseguir a un golpe de calor, ¿no? Entonces, estar al pendiente, estarnos hidratando constantemente, cubrirnos, como lo mencionaba el doctor, pues con sombras, ya sea pues parasoles, la ropa adecuada para la exposición que estamos teniendo, los bloqueadores por lo menos factor 40 y pues estar constantemente hidratados. Perfecto. Pues quiero agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana y que nos hayan dado estas interesantes recomendaciones para pues estar conscientes de que en estos días que vamos a seguir con los calores hay que cuidarnos mucho, pero sobre todo a los más pequeños y también a los abuelos ahí en casa. Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana aquí en Querétaro. Mi querido Ernesto, siempre un gusto saludarte. Muchas gracias, Ángel. Pues estamos para servirles. Cualquier alerta, pues acudan a la línea de emergencia 911 para, pues ahí vamos a estar pendientes para poder atenderles. Gracias a todos. Gracias por estar aquí esta mañana, Ernesto. Benjamín Arriaga Ruiz es médico supervisor de hospitales del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. Benjamín, qué gustazo recibirte. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos y pues a cuidarse en esta temporada. Muchas gracias. José Hernández Puga, el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud. José, siempre, ya sabes, me da mucho gusto platicar contigo. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio, a todos los que nos estuvieron acompañando en esta mesa. Excelente día. Gracias a los tres, mucho éxito en esta semana y claro, vamos a cuidarnos mucho del calor que para el día de hoy simplemente se espera nuevamente 34 grados. Ya saben que esta mesa que yo creo que está muy interesante, los consejos valen la pena para compartirlos con la comadre, con el vecino, con los hermanos, con las tías. Les cuento algo, replíquenlo ahí en el WhatsApp. Pueden encontrar esta mesa de análisis, la vamos a colgar en el Facebook de RR Noticias, en el Twitter de RR Noticias, en nuestra página rrnoticias.mx y claro, también en el canal de RR Noticias en YouTube. Ya saben que tenemos también la transmisión en formato televisivo. Busquen RR Noticias en YouTube y ahí también lo pueden encontrar y lo pueden replicar. Tiene manera de compartirse a través del Facebook, a través de Twitter, a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de Telegram.
Compártanlo con sus seres queridos, es información muy útil que les va a servir bastante y que puede prevenir, obviamente, que tengamos algún problema de salud con nuestros seres queridos. Así es que les invito a replicar este contenido en sus propias redes sociales. Ahí está disponible para compartir en todas las redes sociales de RR Noticias. 8 de la mañana con 59. Vamos a hacer una pausa. Yo regreso enseguida contigo.